Como les iba indicando, es necesario en esta clase el poder realizar o el poder analizar varios aspectos que son necesarios señalarlos respecto de lo que hemos visto o de los contenidos que están dados. En esta clase vamos a establecer y vamos a ver lo concerniente a este control, las funciones, las atribuciones de la Corte Interamericana, este control de convencionalidad, y vamos a terminar con un caso, el caso Tibi versus Ecuador, respecto de los fallos de la Corte, de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y obviamente estas resoluciones que son necesarios o este compendio de análisis en relación a esta institucionalidad supranacional que es parte de este control de convencionalidad también que venimos haciendo. Entonces voy a compartirles para un poco ir con esta, no sé si ya se observa. Sí, sí, doctor. ¿Se observa ya? Sí, doctor, sí. Ya, Sí, sí se muy bien. observa. Como les decía, el objeto, lo que vamos a realizar en esta clase es básicamente un análisis respecto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las resoluciones contra el Ecuador, porque obviamente esa vulneración de los derechos que se da en esta sede o se da en esta violación sistemática de los derechos humanos, que ha llegado a conocimiento de la Corte Interamericana es la que nos determina o nos hace que se establezcan mecanismos de reparación o mecanismos reparatorios respecto justamente de las actuaciones estatales. Es necesario, creo yo, en esta primera parte hablar sobre el control de convencionalidad y qué es el control de convencionalidad, porque obviamente esta institución en materia constitucional no es única y exclusivamente un hecho aislado, es una obligación estatal que se la contrae al ratificar la Convención Interamericana o la Convención Americana de Derechos Humanos y obviamente al reconocimiento de la competencia contenciosa que tiene la Corte Interamericana. Ya vamos a ver más adelante qué es esa competencia contenciosa que tiene la Corte Interamericana. Y obviamente este mecanismo, porque el control de convencionalidad es un mecanismo que busca o se ejercita no solo por los jueces, no por los jueces internacionales o supranacionales como los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también por los jueces nacionales y por todas las autoridades públicas a través de la confrontación de estas disposiciones normativas del derecho nacional respecto del juris de los derechos humanos. El corpus juris de los derechos humanos no es más que los cuerpos normativos que protegen o que están determinados para la protección normativa, digámoslo así, de los derechos humanos. Esta situación o esta circunstancia dada al tenor de un mecanismo en relación al control de convencionalidad, obviamente la establecen o se la determina a través de todos y cada uno de los estados partes. ¿Qué pasa con esta función contenciosa que les decía de la Corte Interamericana? Esta establece un hecho ustedes lo pueden manejar y lo manejan en relación a lo que establece o esa facultad coercitiva que dentro de la Corte Interamericana le da para que si algún Estado ha incurrido en responsabilidad internacional respecto de la violación de derechos humanos, derechos que se encuentran consagrados en la Convención Americana y en otros tratados de derechos humanos que son aplicables al sistema interamericano de derechos humanos, esta se ejecute. Y esa ejecución obviamente se la hace vía directa a través de la Corte Interamericana. ¿Qué pasa en relación a esta competencia que tiene el Tribunal Internacional de Justicia también, a través de lo cual tienen la capacidad de conocer o decidir sobre las controversias de dos o más estados que obviamente sometan una situación ante la Corte Interamericana? O sea, todo tiene que ver en relación no solo a la vulneración de derechos
interpares, sino también intraestados, porque esto genera que todos aquellos estados partes dentro del sistema interamericano tengan, al ser suscriptores o al haberse adherido a esta convención, automáticamente se someten al sistema interamericano con toda la normativa, con eh, todas las normas que están en este juris corpus, y obviamente este cuerpo de normas tiene que ser aplicado en relación a lo que requiere en materia de protección de derechos humanos o en relación a las controversias entre los estados. ¿Qué estados han aceptado la competencia de la Corte Interamericana? Tenemos básicamente todos los de Sudamérica, incluido nuestro país, el Ecuador, Centroamérica, inclusive los países como Haití, República Dominicana, Surinam. Todos estos países son parte del sistema interamericano y obviamente incluyéndolo a países obviamente grandes como México y Brasil también son parte de este sistema. ¿Qué pasa con el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad, que es otra de las cuestiones? Miren que si nos ponemos nosotros a analizar conforme nuestra Constitución, obviamente bajo esa jerarquía normativa, los tratados de derechos humanos están al mismo nivel de la Constitución y obviamente bajo ese precepto, el control de convencionalidad es parte del control de la constitucionalidad, siempre y cuando se trate de derechos asegurados convencionalmente en el bloque de constitucionalidad de los derechos fundamentales. O sea, tienen que ser parte del bloque de constitucionalidad para poder aplicárselos dentro de estos. ¿Qué sucede en relación a los órganos del Poder Judicial? Obviamente, todos los órganos del Poder Judicial, cuando hablamos de los órganos del Poder Judicial, básicamente existe una analogía en relación a los estados americanos que tienen la función judicial como un poder, tienen como un órgano auxiliar, en unos países, en otros, la fiscalía como un órgano administrativo independiente, pero obviamente parte del Poder Judicial, y todos estos deben aplicarse no solo al derecho constitucional interno, no solo al derecho que se establece a través de la Constitución, sino respecto también del derecho internacional de los derechos humanos. Y obviamente ejercer este ex oficio, le llaman dentro de la doctrina, en el control de constitucionalidad como el de convencionalidad. Entonces, si aplicamos el de convencionalidad respecto de esos estándares que se establecen a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que obviamente se los aplica de forma directa, el control de constitucionalidad, que ya viene implícito dentro de los preceptos o las normas que la Constitución nos determina, tienen que ser aplicados. ¿Qué pasa con el control de convencionalidad que deben aplicar los jueces? Obviamente, control de convencionalidad que lo aplican los jueces nacionales es una consecuencia de la aplicación de los principios del derecho internacional, así como los derechos humanos. Y miren que esto es necesario un poco ampliarlo y aclararlo, porque bajo ese estándar o esa determinación constitucional o ese precepto constitucional respecto de la jerarquía o en el orden que se encuentran los tratados, los jueces estamos en la obligación de aplicar, obviamente, el derecho internacional como parte de los principios de aplicación de los derechos. Y obviamente dentro de los derechos humanos o en relación a estas, como una concreción a la regla del derecho consuetudinario. ¿Y por qué dice eso? Porque no determina que el derecho interno constituye una excusa para el incumplimiento de las obligaciones internacionales. Obviamente, si soy parte, el Estado ecuatoriano es parte de o está adherido a este sistema interamericano, es parte del sistema interamericano, todas aquellas normas que se establecen de ello, no necesariamente que sean interpares. Cuando me refiero a interpares, no solo se necesita o se requiere que sea contra el Estado ecuatoriano o que directamente sean para sancionar al Estado ecuatoriano, sino que tienen obviamente otra perspectiva. Tomemos en cuenta que aquí también la Corte también aplica
estas medidas provisionales en relación a casos en concreto y inclusive estas consultas que los estados pueden hacer parte en relación a la aplicación o la inaplicación de los derechos humanos. Miren que una de las bases que maneja la Convención Interamericana es la prohibición, en este caso, de la pena de muerte, y obviamente las torturas y tratos inhumanos y degradantes están dentro de ello. Miren que aquí tenemos un problema y entramos a un debate respecto de la política criminal que maneja hoy por hoy El Salvador. Todos creo que tenemos claro que en un futuro no muy lejano al Estado salvadoreño eso le va a costar la eh, determinación o el pago de indemnizaciones, porque la forma de cómo se quiere aplicar el derecho, vamos a ver más adelante en una sentencia contra el Ecuador, cómo los derechos obviamente no son regresivos y esta aplicación o esta evolución de los derechos tiene que ver también con cómo los mecanismos o la normativa internacional, la normativa supranacional en materia de derecho, el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos se va aplicando y se va fortaleciendo. Tanto así que obviamente la regresión en los derechos, como pasa en el Estado salvadoreño, si bien es cierto, podemos establecer que se está tratando de controlar la delincuencia, eso lo hace bajo estándares o bajo normas fuera de los estándares que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como les decía yo, el Corpus Juris, que es obviamente este cuerpo normativo, que lo forma no solo los instrumentos internacionales, sino también los tratados, los convenios, las resoluciones y las declaraciones en materia de derechos humanos que se emana de este sistema interamericano, y muchos de ellos, obviamente, como las resoluciones respecto a la Corte Interamericana. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En síntesis o como en resumen de esto, ¿cuál es el efecto que ha tenido este Corpus Juris del derecho internacional de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario? Obviamente se ejerce en relación al impacto positivo en el derecho internacional, en el sentido de afirmar y desarrollar la aptitud para regular relaciones entre los estados y los seres humanos bajo sus respectivas jurisdicciones. Miren aquí lo que les estaba comentando, y aquí venimos a ese problema que los estados que lo incumplan o que siendo parte se saltan estos principios generales, estos tratados, estos convenios, estas resoluciones y declaraciones, determinan obviamente un criterio que se aparta de este sentido de desarrollo progresivo de los derechos. Entonces, la Corte adopta un criterio para considerar que cada situación sujeta al examen interpares, a examen en específico, a un caso in examini, está dado por la evolución de los derechos fundamentales y obviamente derechos fundamentales de las personas o de la persona humana como tal, y dentro de esta en el derecho internacional contemporáneo. Derecho contemporáneo cuando lo entendemos o lo sabemos apreciar como este conjunto de normas que se van desarrollando en razón de esa nueva normativa, de esa nueva jurisprudencia que emana justamente a través de el sistema interamericano de derechos humanos como tal. Entonces, miren, aquí, como les decía, yo personalmente creo que el Estado salvadoreño, si bien hoy en día ha creado o ha determinado una, eh, creo yo, una falsa eh, percepción de seguridad o de o de no impunidad, esto sí tiene una situación que creo es a posterior, va a ser más compleja para el Estado como tal, no necesariamente cuando esté el mismo presidente, sino cuando pueda establecerse o pueda estar otro presidente. El Estado tendrá que responder respecto de estas detenciones arbitrarias. Recién nomás se escuchaba que amplían a 48 meses el tiempo para la prisión preventiva, tomando en cuenta que los jueces, hay más de 75,000 detenidos,
y obviamente la Administración de Justicia ha colapsado en el ámbito del juzgamiento. Entonces, ese es otro problema que le crea a la Administración de Justicia y que en el sentido, obviamente, del cumplimiento de los procedimientos de este debido proceso que en forma general dentro de como institución jurídica de protección de derechos también está determinada, le está jugando una situación, creo yo, de confrontación, o por lo menos en un futuro no muy lejano, de repercusiones, como vamos a ver más adelante, como le pasó al Ecuador, con un caso ya determinado y sancionado para el mismo. Ahora, entremos un poco a este entramado de la normativa supranacional en relación a los tratados y convenios de derechos humanos. Obviamente, la Convención Americana o Pacto de San José es un tratado que prevé y protege los derechos y libertades y que tienen que ser respetados por los Estados partes. Entendemos ya que los Estados partes son cada uno de los que se ha adscrito al mismo y establece que la Comisión y la Comisión Americana de Derechos Humanos y la Corte Americana de Derechos Humanos son los órganos competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados, partes de la Convención, y regula su funcionamiento. Miren, la Comisión conoce y justifica y determina si han cumplido o no con los compromisos contraídos, pero la Corte es la que sanciona a través por el más alto tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obviamente el cumplimiento no de la convención como tal. Los estados que son parte ya los dijimos anteriormente, pero aquí hay unas dos cuestiones que hay que también tomarlas en cuenta de los estados que dejaron de ser parte. Miren que Venezuela en el año 2012 hay un instrumento jurídico que se llama la denuncia respecto a la convención, y con esta denuncia el Estado que denuncia la convención se aparta del mismo y se aparta de este sistema, tomando en cuenta de que todos los estados pertenecen a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, y la OEA también es un organismo que, estos organismos son adscritos a la Organización de Estados Americanos, a excepción de Estados Unidos, a excepción de algunos estados que no han firmado, pero vamos al hecho puntual de Venezuela. Venezuela, a partir del año 2012, ya no es miembro de la Comisión Interamericana, no es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto implica que obviamente salga de esta y no pueda ser sancionado, ni se pueda ser parte de ello. Miren que pese a ser en el 2012 la denuncia, es recién en septiembre del 2013 que lo hace. Trinidad y Tobago la presentó mucho antes y también está fuera de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Hay esta situación o este cuerpo normativo que también hay que tomarlo en cuenta y que es a lo que me refería en un inicio, que son parte también de estos protocolos adicionales a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La convención tiene dos protocolos adicionales. El primero es el protocolo, o en este caso la Convención sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, protocolo de San Salvador, de los llamados DESC, que están en el sistema desde el año 1988. Pero miren que entra en vigor recién en 1999. Y el segundo es el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativos a la abolición de la pena de muerte, que fue suscrito en el año 1990. Estos dos protocolos son adicionales y obviamente cuentan como parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo tanto los tres se aplican en la misma jerarquía. Vamos al hecho del sistema interamericano de derechos humanos como tal. El sistema interamericano de derechos humanos obviamente tiende también a ser un organismo que establece la determinación del ejercicio de la soberanía, parte de todos estos instrumentos como una base regional de protección y promoción también de los derechos humanos, que tiende a digámoslo, a un paraguas más amplio respecto de todos los instrumentos normativos que se tienen que aplicar.
También, obviamente, a través de este sistema se han creado la Convención Interamericana y la Corte Interamericana, como ya lo explicamos un poco, que son los órganos que están determinados para que exista esa observancia tanto de los derechos como del cumplimiento de los mismos, porque no solo estamos hablando de un hecho formal para que se proceda o para que se conozca respecto a los fallos, sino también para hacer el seguimiento respecto al cumplimiento de los mismos. Ahora, en relación a las atribuciones de la Comisión Interamericana, esta, obviamente, como ya les decía yo, es la función principal, es el promover la observancia de los derechos humanos y obviamente sirve como un organismo consultivo de la Organización de Estados Americanos en materia de derechos humanos. La comisión tiene dos dimensiones. La una es política, obviamente porque establecemos que la creación cuando hablamos en término político, no solo estamos hablando de las relaciones diplomáticas como tal, sino también estamos hablando de esa dimensión necesaria respecto de la creación de las políticas que después son determinadas o son establecidas para el cumplimiento de los Estados miembros. Un ejemplo de ello, a través de la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos, pero a través de la Corte Interamericana se han establecido lineamientos generales, por ejemplo, a los estándares para la aplicación de la prisión preventiva. ¿Qué pasa con el Ecuador? Y ese es un ejemplo que hay que aplicarlo y es un ejemplo de nueva data. El Código Orgánico Integral Penal que fue aprobado en agosto, o entró en vigencia más bien en agosto del 2014, establecía ya ciertos parámetros para la aplicación de la prisión preventiva, que los encontramos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, y de igual manera, en relación a esta medida cautelar, se establecían los requisitos para cumplir. Eso hasta el año 2021, que se reforma en relación justamente a estos estándares que determinan y los hacen mucho más exigibles. Esa exigibilidad que establece el Código Orgánico Integral Penal se basa justamente en esos estándares de racionalidad, de proporcionalidad, que tienen que determinarse para la aplicación de la misma. Entonces, no solo se trata de establecer el rango por los requisitos que están formalmente determinados en la ley, sino también que lo hacen un poco más amplio en relación a la obligación de motivación, un test motivacional que tiene que hacer el administrador de justicia cuando impone esta sanción, justificando por qué y para qué la pone. Esto no nace solo del hecho de la ley, esto nace de este requerimiento de la Corte Interamericana respecto al cumplimiento de los estándares y obviamente tiene que ver con la aplicación de estos estándares o la introducción, digámoslo así, de esos estándares dentro de la ley penal vigente. Ahora, esa es la una parte. La otra parte es la determinación o la realización de las visitas in situ. Ellos les llaman visitas in loco, que son básicamente el estar en territorio y a través del territorio establecer los informes respecto a la situación de los derechos humanos en los Estados miembros. Otro caso que tenemos sobre la base de esto es el año 2022 en relación a las masacres que ocurrieron en las cárceles del Ecuador. Todos ya las conocemos y más ustedes estudiosos del derecho, que obviamente esto ya planteó, ya se determinó un informe respecto a la situación de hacinamiento, cuál es la situación de los derechos humanos dentro de las cárceles o del sistema penitenciario del Ecuador. Y a raíz de que o bueno, un poco antes de ello, también ya estableció una sentencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana respecto al habeas corpus correctivo, que también sirvió como uno de los mecanismos de justificación respecto de un poco poder determinar, digámoslo así, que existen instrumentos jurídicos emanados por el máximo órgano de control de la justicia constitucional en el Ecuador para
la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad por sentidos de vulnerabilidad y todo ello. Pero bueno, eso abarca una sentencia que salió obviamente en el 2021, perdón, y que tiene que ver con la protección constitucional a los derechos de las personas privadas de la libertad, esto en relación a la dimensión de su doble y hasta triple condición de vulnerabilidad. Pero parte también de esta situación de los derechos humanos respecto justamente de las visitas o del conocimiento de las situaciones en cada ámbito específico respecto a la vulneración de los derechos de las personas. Ahora, respecto a la Corte Interamericana, las atribuciones, obviamente hay que establecer que existen varios tribunales de derechos humanos a nivel regional, pero la Corte Interamericana, conjuntamente con la Corte Europea y la Corte Africana, son las tres, digamos, los regionales, porque cada una se establece en relación al territorio, en este caso a los continentes donde se encuentra. Pero obviamente esta es una institución judicial autónoma y lo que hace es aplicar e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos. Como ya lo vimos anteriormente, la Corte Interamericana ejerce esta función contenciosa y que tiene que ver con la resolución de casos contenciosos, porque hablamos en este caso en relación a los derechos, y los mecanismos de supervisión de las sentencias. Otra cosa, otra función que tiene, como les digo, es esa función consultiva. ¿Por qué? Porque los estados consultan respecto de ciertos ámbitos establecidos en la normativa interna o que tienen que ver con, por ejemplo, estos estándares que, bueno, no fueron consultados, pero están determinados por la norma y por ende, bajo ese control de convencionalidad, tienen que ser cumplidos por los Estados miembros. Y la otra que tiene, obviamente, es esta de dictar medidas provisionales contra los estados, perdón, cuando se establece la presunción sola de vulneración de los derechos. Ese es el punto que les hablaba respecto a las medidas provisionales. ¿Qué son las medidas provisionales? Obviamente se establecen casos de extrema gravedad y de urgencia y que tiene que ver para evitar daños irreparables a las personas. Estos tienen tres requisitos que comprobarse. Prima facie, como se hizo en un inicio, para que puedan ser otorgados. Estas medidas, obviamente, se las ha dado, se las ha cumplido en mayor grado con los pueblos indígenas, con pueblos en estado de aislamiento. Miren que en el caso del Ecuador, estos grupos Taromenane y los Guaranis sí han presentado estas medidas respecto de que los estados, el estado ecuatoriano sobre todo, no pueda ingresar y se mantengan en su estado de aislamiento voluntario. Este, por ejemplo, es uno de las medidas que sí le ha establecido la Corte Interamericana del Estado para que no se pueda ingresar ni se pueda tratar de tomar contacto con estas personas. Esta es una de las que se puede ejemplificar en este caso. Ahora, en relación a la función consultiva de la Corte. ¿Qué es lo que pasa en relación a la función consultiva? Por este medio, los Estados miembros de la OEA buscan, como ya lo indiqué anteriormente, o tratan de generar varios aspectos para que no se vayan los ordenamientos jurídicos internos en contra de las normas, en este caso, que están determinadas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Primero, la compatibilidad de las normas internas con la Convención. El segundo, la interpretación de la Convención y de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Entonces, este control de interpretación de la Convención, control de convencionalidad, y obviamente de todos los tratados que están en la misma jerarquía, tienen que ver con la protección de los derechos humanos en todos los estados americanos, obviamente que son parte, pero eso es uno de los elementos, digámoslo así, más necesarios que tiene la convención y que los estados las utilizan mucho para que después no se pueda sancionar esta situación de contraposición de las normas internas con la Convención Interamericana. Y aquí viene otra vez, y vuelvo a poner
el ejemplo del Estado salvadoreño, que hay esta cuestión. Las normas, por ejemplo, existen las normas en relación a la prisión preventiva que determinan que no tiene que ser con demasiado tiempo, porque obviamente podría establecerse como una sanción previa y nuestra Constitución, que es muy alineada a la Convención Interamericana, establece, por ejemplo, ¿no es cierto?, el plazo de un año para los delitos sancionados con prisión, en este caso, para el máximo de prisión preventiva. Obviamente, tiene que estar la Corte Constitucional, ya se ha manifestado que estos plazos están determinados en el hecho de que en un año tenga que estar la persona mínimo sancionada en dos instancias, quedando única y exclusivamente, a veces dada ya la sentencia, de forma oral en la Corte Suprema, perdón, en la Corte Nacional, que es uno de los debates que se ha creado. Pero se trata de cumplir. Si establecemos el estándar mínimo de un año y resulta que El Salvador recién a este año, al año 2023, recién creo que hace 8 o 15 días, aprueba esta normativa nueva de 48 meses sin fórmula de juicio, estamos entendiendo de que está yéndose en contra de la convención y obviamente este control de convencionalidad no lo está realizando el Estado salvadoreño, no lo está realizando el Poder Legislativo y obviamente se están apartando de esta norma. Puede que en algún momento, con algún llamado de atención de la convención, en este caso de la Convención Americana y obviamente de la Organización de Estados Americanos, el Estado salvadoreño también denuncie la convención y trate de salirse por esta cuestión. Pero ojo, todo rige para lo posterior, lo anterior no queda y el Estado tendrá que ser sancionado en caso de que sea así. El caso venezolano, que en el 2012 se salió, es justamente por estas continuas pedidos de ajuste de las normas que la OEA, así como la Corte Interamericana, le establecía en ese tiempo al gobierno, todavía que me parece que del presidente Hugo Chávez. Esas cuestiones son las que creo que ya se encontraba Maduro, pero bueno, es en ese estado de hiperpresidencialismo, de absolutismo, que el Estado venezolano se salió del sistema. La supervisión y cumplimiento de las sentencias, que es otro de los ámbitos que maneja la Corte, o que dicta la Corte más bien, tiene que ver con que se establezca a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la información. A ver, hay un órgano, digámoslo así, instructor, al que le llegan todos estos hechos que son escuchados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que, estableciéndose que los mismos son necesarios llevarlos a que los conozca la Corte, una vez como órgano de instrucción, como lo digo, pasa a conocimiento de la Corte y la Corte, una vez que ya inicia un proceso, solicita información al Estado sobre las actividades relacionadas, en este caso, en primer caso, a los plazos que otorgó la Corte, así como en relación a el cumplimiento de las observaciones que dentro de los fallos se emite la Corte y que lo recoge la Comisión a través de sus víctimas o sus representantes. La otra situación que en el cumplimiento tiene que ver que cuando se considere o se considera pertinente, el tribunal convoca al Estado y a sus representantes, así como a las víctimas, a una audiencia para supervisar el cumplimiento de sus decisiones y escuchar el parecer de la comisión. La comisión tiene una especie de es una veedora, pero es una veedora con voz y voto en relación respecto de el cumplimiento o no. O sea, no solo informa, también determina cuáles podrían ser los hechos por el no cumplimiento para que después, como en todo procedimiento, sea el máximo organismo que resuelva. Ojo que en este aspecto hay que determinar también que la Corte Interamericana en todo proceso convoca audiencias. Y es otro de los aspectos que en el eh, ordenamiento jurídico ecuatoriano por lo menos se ha tratado de establecer, que todo procedimiento, toda acción judicial que sea solicitada dentro de un proceso se convoque a audiencia, porque es el objeto de escuchar o de convocar audiencias, porque se establece o se aplica más bien dos de los principios necesarios. Por un lado, la inmediación y por otro, la contradicción dentro del proceso.
Estos también los aplica de igual manera la Corte y en ese sentido es que se llama en todos los procedimientos, tanto de incumplimiento como para establecer el cumplimiento en este sentido. Ahora sí, vamos a este caso, que miren que es un caso que resulta todavía anterior a la Constitución del año 2008 y que lo toman también como uno de los argumentos para que se pueda determinar o se pueda establecer o insertar más bien en la Constitución nuestra, en la Constitución actual, estos elementos. El caso Tibi versus Ecuador. Vamos a hacerlo en resumen un poco para que conozcan, ustedes lo pueden revisar después, es una sentencia muy amplia, como de más de 200 páginas, pero en resumen, Daniel Tibi es un comerciante francés que viaja o se radica en la ciudad de Quito, comerciante de piedras preciosas. A él lo arrestan en el año de 1995, concretamente el 27 de septiembre de 1995, en la ciudad de Quito. Según establece la comisión ya de la investigación, porque ojo, dentro del proceso se hace una investigación exhaustiva, no solo respecto de lo que dice el señor Tibi, no solo de lo que dice el Estado ecuatoriano, sino se convoca a una serie de funcionarios estatales hasta periodistas, porque obviamente en este proceso se volvió un proceso mediático y hasta los periodistas son convocados. Ustedes podrán revisarla después, un poco leerla más con detenimiento y poder establecer todas estas cuestiones. Entonces, ¿qué sucede? Que a este señor, si bien lo detienen en la ciudad de Quito, lo llevan a la ciudad de Guayaquil. Estamos estableciendo jurisdicciones diferentes para empezar, ¿no es cierto? Ahí quedó detenido ilegalmente por 28 meses. ¿Por qué? Porque obviamente se establecía que jamás pudo determinarse primero el proceso judicial que se le había seguido y por qué la demora injustificada dentro del proceso. Esta persona, más de que fue detenido, fue torturado, fue golpeado, quemado, asfixiado, para que de una u otra manera confiese la participación en un caso de narcotráfico que, según se pudo establecer, claro, luego después el Estado, como después de que ya un poco se conoció el caso, se estableció un sobreseimiento provisional para que a través de ese sobreseimiento se establezca que el Estado sí lo hizo, pero lo hizo 28 meses después, o sea, esa es una de las cuestiones que lo determinan. Fuera de ello, a esta persona se le incautó bienes, según afirma, se le quitó más de 250,000 sucres o dólares, piedras preciosas, perdió su familia fue familia extranjera de procedencia francesa, fue también de una u otra manera psicológicamente asediada. Entonces, todos estos temas los aborda la Corte la Corte Interamericana en el fallo Tibi versus Ecuador. ¿Qué pasa? Como les decía, miren, el problema del Estado ecuatoriano es que dentro de esta incautación de bienes, los bienes de su propiedad estaban avalados en 1 millón de francos franceses, un valor muy alto, y eso nunca fue devuelto. Después de que se lo liberó, nunca le devolvieron. ¿Qué es lo que hace la comisión como ente que conoce o que es órgano instructor que establece a la Corte o le solicita a la Corte que ordene al Estado ecuatoriano que se realice una reparación efectiva? Entonces, no solo se establece los daños y perjuicios, sino el daño moral y el daño material sufridos por el señor Tibi. Pero también se establece que se adopte medidas legislativas o de otra índole para que se garantice el respeto de los derechos consagrados en la Convención. Obviamente respecto de todas las personas que están bajo jurisdicción y en este caso evitar futuras violaciones similares como las cometidas en este caso. Entendemos que en el año 1995 que fue detenido,
el Código Penal en ese tiempo tenía o establecía argumentos en este sistema inquisitivo que también generaba otra forma de la prosecución del proceso, ¿no? ¿Qué pasaba en relación al reclamo que establecía el Estado? El Estado, su argumento básico tenía que ver a que el señor Tibi no agotó las instancias que se encuentran o que se encontraban determinadas dentro del ordenamiento jurídico interno. ¿Por qué? Obviamente porque se trataba de un caso de narcotráfico que, como ya les indico, fue sobreseído provisionalmente el 3 de septiembre del 97 y que obviamente, ¿qué es lo que habla o lo que dice la comisión como tal? La comisión dice y concluye que hubo retardo injustificado aplicándose la excepción prevista en el artículo 42 de la convención. Y obviamente la comisión en este informe que realiza observa que el Estado jamás especificó las instancias que ya fueron agotadas, ni tampoco qué instancias se encuentran en proceso. O sea, el Estado decía, el Estado ecuatoriano, que no agotó las instancias, no agotó el procedimiento, pero jamás estableció cuál fue esa instancia o cuál fue ese procedimiento que dejó de ser agotado o que nunca se agotó. En otras palabras, un argumento totalmente vago, sin elementos probatorios que así lo puedan determinar, y en este caso, el juez que dictó, porque tuvo que haber después una orden de detención, esta no tenía argumentos. Hoy en día podríamos decir lo que puede ser ilegal, ilegítima y arbitraria, y todos estos tres elementos que establece la garantía jurisdiccional, el habeas corpus ya determinada en nuestra Constitución, el artículo 89, podría ser por cualquiera de esos lados tomada como parte para que la persona recobre su libertad. Ahora, estas son las medidas que la Corte Interamericana le establece a el Estado ecuatoriano en relación justamente a los derechos que fueron violentados a el señor Daniel Tibi. Todos, en este caso, el resultado de esta sentencia debía ser divulgada por el Estado ecuatoriano como una forma de per se de satisfacción de los derechos vulnerados al señor Daniel Tibi. Ahora, el Estado debe hacer pública una declaración escrita, formal y emitida por las altas autoridades del Estado, no establece cuál, en las que reconozca su responsabilidad internacional por los hechos a que se refiere en el presente caso y pida disculpas al señor Tibi y a las demás víctimas mencionadas en la presente sentencia, según los párrafos que están ahí establecidos. ¿Por qué? Porque de una u otra manera establecieron víctimas colaterales que fueron familia, que fueron inclusive hasta socios de ella en relación a lo que sucedió. Ahí viene otro de los mecanismos de reparación que plantea, que el Estado debe establecer un programa de formación y capacitación para el personal judicial, Ministerio Público, Policía, Penitenciario, incluyendo personal médico, psiquiátrico y psicológicos, sobre principios y normas de protección de derechos humanos en el tratamiento de reclusos. Miren cómo todos estos elementos que han sido establecidos, hoy por hoy podemos decirlos que no son cumplidos. Y por lo menos en lo último que se manifestó respecto a la protección de los reclusos, entendemos que el sistema penitenciario como tal es el sistema administrativo estatal, es un sistema caduco, un sistema corrompido y que obviamente no permite que se justifique o se garantice los derechos de las personas. Vean que el fin de semana pasado entendemos que si bien se establece una cifra de alrededor de 31 a 34 muertos, dicen que la cifra no es menor a 50. Entonces, estas cuestiones, obviamente, el Estado, me atrevo a decirlo, en un muy corto tiempo, nuevamente será combinado e inclusive en relación a las personas las personas privadas de la libertad que murieron, se van a determinar hechos, o más bien, los pagos a título de indemnizaciones por el daño moral, por daño material, y en este caso, imagínense, hubieron el año pasado varias personas que no habían recuperado, que luego resultaron muertas en la penitenciaría, que
pese a que ya se había emitido la boleta de excarcelación, no salían todavía del centro de privación de libertad de la penitenciaría. Entonces, estos hechos, tal vez el juzgador que emitió la boleta, hoy en día las boletas son electrónicas, se remiten directamente, puede determinarse la fecha y hora en que se la envió. Si es que eso fuese así, la responsabilidad tal vez salta de la cancha de la Administración de Justicia, pero recaerá en el órgano estatal que lo cometió. Por ende, ese órgano estatal será responsable civil, inclusive hasta penalmente, creo yo, por el incumplimiento de ello. En el caso del señor Daniel Tibi, miren que el Estado le manda a pagar la cantidad, perdón, al Estado le mandan a pagar la Corte 148.715 euros. Esto solo respecto de la indemnización del daño material, o sea, los daños que causó, fuera de la devolución de los bienes que fueron incautados. Por otra parte, se establece que el Estado le debe pagar al señor Tibi 37.282 euros por concepto de costas procesales o gastos que incurrieron dentro del proceso ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Y también la Corte Interamericana le establece tiempos para el cumplimiento al Estado ecuatoriano respecto a las medidas de reparación y reembolso de los gastos. Entonces, ¿qué le establece básicamente? Que estos gastos van a ser planteados o van a ser determinados a partir de un año plazo contados a partir de la notificación de la presente sentencia. Miren, estos son los mecanismos que determina la Corte Interamericana y que de una u otra manera se materializan económicamente por un lado, por el otro en relación al hecho de que se creen nuevos mecanismos de protección de los derechos respecto a las políticas públicas internas que están determinados no solo en la normativa, sino dentro de los órganos administrativos, en este caso del órgano de protección penitenciario. Y como nos damos cuenta, pese a que esta sentencia es del año 2004 hasta la fecha, esos mecanismos, después de ya casi 20 años, no se han cumplido en forma objetiva. Estas cuestiones, creo yo, siempre son necesarias establecer el porqué de esa aplicación de ese control de convencionalidad dentro de esto y por qué lo debemos de utilizar. Y ahí la necesidad de que tal vez con un mayor acervo en relación a la convención, al Pacto de Derechos Económicos, Civiles y Culturales, a los tratados respecto de la organización de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, todos este cúmulo de normas supranacionales que son aplicables dentro de este control de convencionalidad, tienen que ser de una u otra manera tomados en cuenta no solo por los administradores de justicia, que es la una cuestión. En el libre ejercicio creería yo que inclusive cuando las instituciones o sus representantes están incumpliendo, son enunciados o pueden ser enunciables para que también sean aplicables y cumplidos por las instituciones. Entonces, estas son cuestiones que creo yo sí es necesario que las conversemos como lo hemos hecho el día de hoy y también tomar en cuenta cómo se las puede aplicar. Les agradezco su atención en esta parte y en lo manifestado. Espero les haya agradado dicha presentación.